en este lugar, por todos los años que el Señor nos regaló hasta aquí, nos va a seguir regalando con la vida de mi padre. Así que estamos felices de tenerlo. Y a cada papá los bendecimos. Después hay un presente, ¿sí?, que tenemos preparados como iglesia, y hay un presente que los niños van a entregarles también, así que no se vaya corriendo, ¿sí?, porque hay algo especial para usted al finalizar la reunión. Tenemos algo preparado para ustedes. Quiero invitarlos al libro de Isaías, capítulo 55. Recuerda que lo citamos también la semana pasada, solo para que lo miren, no lo vamos a leer, pero para que lo recuerde, ¿sí? Es un texto que el Señor nos dio como iglesia, la palabra que Dios nos dio para este año, y seguía leyendo en esta semana y visualizaba en este texto que hay promesa de Dios en este capítulo, hay promesas de Dios. También veía que hay exhortación de Dios, también hay palabra de ánimo en este texto. No sé si todos han llegado a leerlo, y a lo mejor sí lo leímos, pero no sé cuánto nos hemos detenido en este capítulo. También hay ánimo, les decía. También hay palabras que nos ayudan a recordar promesas que el Señor nos dio. Así que si usted se detiene en este capítulo, va a encontrar mucho del Señor que quiere hablarle al pueblo. Yo me anoté acá, hay una invitación, ¿sí?, cuando dice a los sedientos. También hay una palabra de exhortación en el versículo 2, en el 3 un consejo y una promesa. También en el versículo 4 va a encontrar un recordatorio, en el versículo 5 un propósito de Dios para nosotros. Del versículo 6 al 11 va a encontrar una enseñanza, ¿sí?, del Señor. Y a partir del versículo 12 o el versículo 12, el Señor hablando de un futuro en nosotros en Dios. Así que deténgase ahí en ese capítulo para leer, para ver lo que el Señor quiere con nuestras vidas. Así que mientras me detenía en esto, pensaba en la última, me puse, porque no recordaba todo, ¿vieron? Entonces, gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios por el Facebook, y empecé a ver un poquito y dónde se quedó el pastor la última vez que predicó. Me estaba fijando ahí, y él había predicado, su última prédica fue de renovarnos para avanzar. Esa fue su última prédica, la que nos compartió. Y luego comenzaron a venir visitas a la iglesia. Tuvimos, qué hermoso fue tener al hermano Eliseo, ¿verdad? ¿Era el nombre? Eliseo, me confundo con Elías. Eliseo. Y estuvo ahí Eliseo, este hermano. ¿Se acuerdan quién era? ¿Se acuerdan qué nos mostró, qué nos enseñó? ¿Qué fue? A ver. Un ministerio. La voz. Qué hermoso, ¿no? Cómo nos llevó a abrir los ojos y ser agradecidos en el país donde vivimos, la libertad de culto que tenemos, ¿no? Un lugar donde podíamos ver toda la necesidad que hay para poder predicar el Evangelio. ¿Cuántos estuvieron en esa reunión? ¿Usted fue tocado? ¿Sí? Hay algo ahí que a quién algo lo movilizó por dentro. ¿Sí? ¿Qué habrá sido? A mí en lo personal, a veces doy tantas vueltas para ir a predicar ahí con los hermanos Roldán. Tenemos la libertad aquí para hacerlo, y ellos todo lo que hacen para poder predicar, ¿verdad? Así que trae un despertar en nuestro interior lo que hemos escuchado. También vino el evangelista Emanuel Busto Ferreira, y él habló sobre que Dios quiere relatar nuestra historia, ¿sí? Eso también fue otra palabra que recibió el pueblo. Y yo me dictaba con lo que el pastor había dicho, renovarnos para avanzar, y a partir de ahí comenzó a llegar este tipo de palabra a la casa del Señor, al pueblo. También estuvo el pastor Marcos Franco, y él habló de... Ahí, ¿cómo fue? Nunca más, ¿sí? Nunca más. Los 5 o 6 nunca más que dice Dios en la Biblia,
¿no? Y después animando al pueblo, porque uno a veces dice y suelta cosas que en realidad, en vez de bendecirnos, muchas veces nos ata o nos mantiene estancados. Así que ahí veía como el pastor también decía qué cosas debemos confesar. También ahí estaba mirando cuando vino el pastor supervisor regional, el hermano Altamirano, él habló un poquito, fue por amor, visitó San Juan 3:16 y realmente relató ese amor de Jesús y que él sí quería venir, ¿no? Por rescate de cada uno de nosotros. Y después del pastor vine yo, ¿sí? La semana pasada les compartía sobre esos 3 estados del ser humano, ¿recuerda? ¿Cuáles eran? A ver, la escuela dominical, ¿se acuerdan? Uno era el hombre, el otro era el hombre y el hombre carnal, ¿no? Dijimos que el nombre natural era aquel que no conoce de Dios. Así que acá todos los que estamos conocemos de Jesús, ¿sí? Era aquel que no conoce de Dios, por lo tanto, rechaza a Dios y todo lo que tenga que ver con Dios. Gracias, Vivi. Y todo lo que tenga que ver con Dios. ¿Estamos? ¿Sí? Después hablamos del hombre carnal. Es aquel que tiene a Jesús en su corazón, pero que aún así quiere hacer sus propios deseos y su propia voluntad. Conociendo a Dios, ese es el hombre carnal, lo cita la Biblia, ¿sí? Aquel que quiere hacer las cosas como le parece. Conoce a Dios, pero quiere hacer las cosas como le parece. Y después también la Biblia habla sobre el hombre espiritual, que ese es el que está lleno de ¿quién? Está lleno del Espíritu Santo. Y ya no hace lo que quiere hacer, sino la voluntad del Padre. Y cuando miraba esto, pensaba que nosotros vivimos y necesitamos como hijos de Dios mantener la presencia de Dios, ¿sí? Usted sabe que cuando estaba adorando al Señor, aquí había una presencia hermosa. ¿Y cuántos quisiéramos que cuando volvemos a nuestras casas, lo que sentimos acá, sentir en nuestra casa? ¿Le pasa? ¿Sí? Me acuerdo que yo era muy jovencita, me había convertido al Señor y necesitaba estar dentro de la iglesia, porque cuando yo estaba dentro de la iglesia sentía que era el único lugar donde yo no pecaba. Pero cruzaba la puerta y suspiraba y ya pecaba. Era la sensación que tenía. Y recuerdo en una oportunidad estar orando y oraron por mí. Recuerdo que había una alfombra que muchas veces les cuento. Y estuve ahí tirada en el piso orando y hacía calor y más mis lágrimas, transpiré mucho y me quemé la cara con el roce de la alfombra. Pero recuerdo estando ahí, le pedí a Dios que me ayudara, porque sabía que no podía vivir dentro de la iglesia y que yo necesitaba ser transformada en muchas cosas que el Espíritu Santo ya me había marcado. No quería perder su presencia. Eso que sentía en la iglesia no lo quería perder, pero cruzaba la puerta y ya lo perdía. Y a partir de ahí Dios hizo pacto conmigo. Y lo que sucedió después fue que pude, fuera aún en un trabajo, en un estudio, en la calle, ser la misma persona que era en la iglesia. Y eso fue hermoso para mí, porque el Señor fue quien me dio fuerzas. A veces necesitamos esto, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Ese hombre carnal que hablamos el domingo pasado pueda abrazarse y pueda transformarse en ese hombre, en esa mujer espiritual, ¿no? En esa persona que haga la voluntad del Señor. Creo que es algo que lo necesitamos todos. Y pensando en todo esto, ¿no? Pensaba en que a medida que el Señor nos fue ministrando como iglesia en cada domingo, Dios fue proveyendo de alguna manera para nuestro altar. Ese altar es donde nosotros íntimamente vamos con Dios. ¿Cuántos están haciendo altares familiares que agarran a los hijos, no sé, cuando van a la escuela, cuando tienen un tiempito en la casa y comienzan a orar como papá, mamá, los hijos? ¿Hacen esto en las casas? Sí, hacen esto que hace tanto bien, hace mucho bien.
Pero nosotros, aparte de ese altar familiar, debemos tener nuestro altar, nuestro tiempo con Dios. Y creo que esas palabras durante cada domingo fue siendo en algún punto esa leña que Dios fue proveyendo para que ese altar no se apague, para seguir avanzando, como nos dijo el pastor en esa última reunión que él predicó y que, bueno, por temas de salud, usted sabe, no pudo seguir haciéndolo. Pero fue el comienzo de algo que Dios quiso suministrarnos, darnos, para que cada palabra sea ese leño y nosotros podamos utilizarlo para que ese altar, para que esa presencia, eso que íntimamente hacemos, y luego dice la Biblia, por los frutos lo conoceréis, porque lo que sucede íntimamente, usted sabe que uno lo termina expresando, y no siempre con palabras, muchas veces con actitudes, ¿sí? Con gestos, con iniciativa, con intenciones, uno termina mostrando esa intimidad que supuestamente tenemos. Así que yo quiero animarlo a usted en esta mañana. Decirle al que tenés a tu lado, no se va a apagar ese fuego, no se va a apagar ese altar, ¿sí? No va a suceder. Cuando hablamos de altar, estamos hablando de un lugar especial donde está su presencia, ¿sí? Esto es para que todos entremos y todos podamos entender de qué estamos hablando, ¿sí? Cuando hablamos de altar, hablamos de un lugar íntimo, no hablamos de un lugar físico, hablamos de algo espiritual, que mantenemos esa intimidad con Dios, ¿no? Sabemos, muchas veces comparto y digo, sé lo que soy en Dios. Uno no puede estar seguro de uno mismo. Sé lo que soy en Dios. ¿Por qué? No sé usted, pero yo tengo un pasado. ¿Cuántos tienen un pasado aquí? Que nos pondríamos rojos si nos ponemos a contar nuestro pasado, ¿sí? Todos tenemos un pasado, ¿sí? Pero también tenemos familia, generaciones, antepasados que hicieron de las suyas. Y para poder entender un poquito todo esto, ha afectado aún nuestra vida espiritual, con patrones de conducta, con situaciones, y que uno la ha traído en Dios, y Dios fue transformando nuestras vidas y nuestros corazones. Dios fue haciendo cosas hermosas. Pero lo que somos, decirle al que tenés a tu lado, lo que soy, lo que ves, es porque Dios está. ¿Cuántos se han corrido un poquitito de Dios alguna vez? ¿Han corrido? ¿Sí? Miren, todos me levantan la mano. Nos hemos corrido un poquito y me asusté de lo que vi, ¿no? Porque uno que dijo, pero Dios no cambió, no había cambiado esto en mí. El Señor no había transformado esta situación. Sí, decirle que tenés a tu lado, soy lo que soy en Dios. Si busco a Dios, si yo busco a Dios, vas a ver algo bueno. Si no, es como que volvemos a hacer en algún punto, o a veces hasta peores cosas. Pero qué bueno que Dios nos estuvo dando esa leña para ir encendiendo ese altar y seguir manteniéndonos en la presencia del Señor, ¿sí? 3 cosas que les quiero decir en cuanto a ese altar que debemos cuidar, que el Señor, por medio de Isaías 55, van a ver, por ejemplo, que da un consejo: mientras Él pueda ser hallado, que lo busquemos. ¿Será que en algún momento no vamos a poder buscar del Señor? ¿Será que vendrán tiempos donde Dios no se va a manifestar? ¿Usted qué opina? ¿Sabe lo que a mí me parece? Que dice que la maldad del hombre va creciendo. Dice que a lo bueno se le llamará malo, y a lo malo, hoy estamos un poquito peleando con esas cosas. Lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. No creo que sea porque Dios no se pueda manifestar.
Creo que la maldad va a ir creciendo cada vez más. Y dice su palabra que cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe? En lo personal creo que no es una cuestión de Dios, creo que es una cuestión del ser humano. Es nuestro corazón el que se va endureciendo. Y cada vez las cosas, o no lo ha sorprendido todo lo que socialmente muchas veces vivimos. Yo como una mujer de 54 años a veces escucho cosas, ¿no?, difíciles. Me pasó el año pasado ser confrontada con algo que estaba sucediendo en la sociedad y que afecta a los chicos a partir de los 14 años, 13 o 14 años. Este año hice un curso de adicciones en los adolescentes. Entonces, cuanto más uno se informa, más uno se entera de lo que está sucediendo muchas veces. Y las adicciones de las cuales antes, no sé, en mi adolescencia se hablaba, podríamos llegar a cigarrillos, alcohol o drogas. Pero hoy las adicciones hablan de otra cosa. También se habla de cigarrillos, alcohol y drogas. Pero ahora se está hablando de juegos. Los chicos desde muy chicos comienzan a jugar. No son los jueguitos. No, ellos entran en otro tipo de juegos. Y también otras áreas que hay niños acá escuchando, pero es para a lo mejor una reunión de padres, otras cosas también muy fuertes y muy difíciles, y que se ha propagado y que hay redes de gente que obviamente impía, que hace lo malo, que hace cosas muy malas con los niños, que involucra a los adolescentes, no porque los adolescentes tengan interés en esta área, sino porque les pagan para poder hacer determinadas cosas y abrir los WhatsApp y hacer grupos de WhatsApp y enviar videos. Entonces ellos no lo hacen por el interés de lo que están viendo, luego entran en esa área, sino por el pago, porque les pagan para hacer ese tipo de cosas. Y me quedé sorprendida porque uno no le entra la maldad, la situación, cómo viene todo contra la niñez, cómo viene todo contra los adolescentes. Nos quedamos sorprendidos. No es una cuestión de que Dios no se deje mostrar, va a ser una cuestión de que va a ser cada vez más difícil el poder ver entre lo bueno y lo malo, y lo que nos va a ayudar es ir avivando ese fuego, ir avivando ese altar para poder estar en su presencia. 3 cosas que implica ese altar para que no se apague. El primero, si usted lo quiere anotar, lo primero que yo necesito para que ese altar no se apague, lo primero es un compromiso de adoración con Dios, un compromiso de adoración. Yo quiero leerles 2 textos. El primero lo vamos a encontrar en el libro de Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16, versículo 25. Un compromiso de adoración a Dios, es una decisión voluntaria de dedicar tiempo, acciones y recursos para honrar y servir a Dios de manera consistente. También es una actitud de reverencia, gratitud y obediencia. Y esto se expresa, ¿sí?, de una forma práctica, con la oración, la lectura de la palabra, congregar, ayunar. Dice el libro de los Hechos, hablando de que en todo tiempo se debe adorar a Dios. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro, 16:25 les dije, ¿no? Me equivoqué. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. ¿Cómo estaba Pablo, o dónde estaba Pablo y Silas? ¿Sí? Vuelvo entonces nuevamente, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. No estaban en el mejor lugar, sin embargo, ellos estaban adorando.
Uno de los momentos muy difíciles para seguir reconociendo a Dios, para seguir adorando a Dios, son los tiempos difíciles. Cuando todo nos va bien, ahí se te empieza a apagar la llamita, porque no hay una actitud voluntaria de seguir adorándolo, sino de quejarnos, de enojarnos, y mi llama se empieza a apagar. Dice la palabra que en todo tiempo nosotros debemos alabar a Dios. ¿Cuántos han tenido problemas en esta semana? Levanta tu mano. ¿Has tenido problemas? Si el que está a tu lado levantó la mano, decile, seguí alabando. No te quejes, seguí alabando. Seguí exaltando, seguí teniendo un tiempo de adoración, una acción, recursos para adorar, seguí sirviéndole al Señor en esos tiempos. Total, doler va a seguir doliendo, ¿sí? También dijimos que era una actitud de reverencia. Busquemos el Salmo 71:8. Salmos 71, versículo 8. El fuego se va a seguir incendiando, amén. 71, versículo 8 dice, sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria, todo, así quiere el Señor vernos. En segundo lugar, dijimos que en el primero, para seguir manteniendo encendida esa llama, compromiso de adoración a Dios. El segundo, un compromiso de servicio al Señor, un compromiso de servir a Dios. El otro día por trámites, por cosas, me encuentro en un lugar de trabajo, a Florencia, ya está Florencia, es un lugar de trabajo. Y después si quiere pregúntele dónde trabaja, pero me encuentro con ella haciendo unos trámites en su lugar de trabajo. Pero más allá de tu compromiso en tu trabajo, tiene una disposición de servicio, tiene una actitud de servicio en lo que hace, ¿no? Uno puede mantener, ¿no?, una actitud de, bueno, estoy trabajando, y bueno, está bien, es una persona responsable, pero tener un espíritu de servicio, ¿no? Ese extra, ese poquito más, porque cuando nosotros servimos al prójimo, ¿sí? Servirle a Dios es servirle al prójimo. Así que qué bueno que es en todo tiempo estar sirviendo al Señor. A lo mejor en este tiempo en tu vida no te toca servir algo puntual dentro de la iglesia, pero podés servir en tu casa. Si sos un papá, podés servir a tus hijos. Si sos un esposo, podés servir a tu esposa. Si sos una esposa, podés servir a tu esposo, a tus hijos. Podés servir a la comunidad. Todos tenemos algo bueno en nuestras manos, y dice que lo que tengo en mi mano lo puedas hacer en tu trabajo, en el barrio, en la escuela. ¿Cuántos tienen niños en la escuela? Y hay veces que como padres, están esos grupos, ¿no?, de WhatsApp, los que somos padres, y decimos, ay, no intervengo, ay, y nosotros somos luz. Pero se dice de todo, se pelea, ¿no? Y a veces uno dice, no voy a entrar, no voy a decir, pero somos luz, podemos decir una palabra, ¿sí?, que opaque esa pelea, esa discusión, y decimos, voy a pasar desapercibido. Pero aún en un comentario bueno, ¿sí?, Dios puede usarnos también. Una disposición implica entonces de servicio. Primera de Corintios, por favor, pueda buscar. Capítulo 15. Capítulo 15. Versículo 58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor
no es en vano. Y si usted busca luego, no lo vamos a buscar ahora por el tiempo, pero si busca Mateo 25, también habla del gozo que trae el servir a Dios. ¿Cuántos han servido en algún momento en algún área, escuela dominical, portería, no sé? ¿Y usted se va enojado de acá? ¿O del lugar donde usted no le trae gozo, no le trae alegría? Es hermoso servir a Dios. Es una recompensa luego, ¿no? Uno se va de la tarea, se puede ir muy cansado. Nosotros a veces cuando hacemos los retiros o algún campamento, si no pregúntele aquí Melanie, Bruno, los hermanos que acompañan a la juventud, los chicos, ayer Brian y Leila estuvieron con sus hijos que son adolescentes desde antes de las 4 de la tarde y luego cubrieron la parte de la juventud. Así que no sé estos chicos a qué hora se fueron este matrimonio. Solo ayer les tocó estar toda la tarde cubriendo esa área. Y están en esta mañana acá, llenos de gozo. Realmente el servir a Dios nos trae ese gozo. Es hermoso servir a Dios. Y dice aquí que es algo que implica a que ese fuego no se apague. Y lo tercero que implica, y es importante para que ese fuego no se apague, es el reconocer la soberanía de Dios y ser agradecido. Será que tenés a tu lado sin quejas. Sin quejas. Cuando tenemos una situación, ¿qué es lo primero que nos viene? La queja. Pero, mira lo que estoy... Y ni que hablar si hiciste algo que Dios te pidió. No sé si a vos te pasó, pero parece a propósito. Hago algo que Dios me pide, no sé, hace tiempo que no venía a la iglesia. Y vine. Y no sé, se me quemó la leche cuando volví. Digo algo mínimo, pero hay cosas que son muy difíciles que uno vive. Dios te pide fidelidad y de repente en ese proceso donde estás tratando de ser fiel, algo sucede. Entonces damos una marcha atrás, damos un pasito para atrás. Viene la queja, la falta de... Nosotros con Dios debemos ser agradecidos siempre. Debemos ser agradecidos siempre. Me acuerdo una vez una mujer de Dios me decía, me lo daba como testimonio, fui caminando iba para la iglesia por la calle donde siempre voy, pero algo adentro me dijo que cambie de calle. Y cuando iba por la otra calle, veo como por la calle, entre las calles donde se cruzan, veo como le estaban robando a una persona, me decía. Y me dijo algo, esto lo vi, que Dios me guardó. Me dijo esto vi cómo Dios me guardó. Pero estoy segura de algo, que son más las cosas que no sé, que Dios me guarda, que las que sé. Por eso debemos estar agradecidos siempre. Porque no tenés ni idea, no tengo ni idea de lo que Él no permitió, por qué no lo permitió. Y luego hablamos de la soberanía de Dios, ¿verdad? Saber que Él sabe todo. Él sabe todo. Y si por algo las cosas suceden, y así quiere que vivamos, es por algo. Mire, quiero que busque el libro de Romanos, capítulo 9, para poder llegar a la conclusión de lo que estamos hablando. Romanos, capítulo 9, versículo 19. Dice, pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa. ¿Por qué? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con... ¿Quién ha peleado con Dios aquí? A mí me fue mal. No sé a usted cómo le habrá ido, ¿no? Para que alterques con Dios. Qué terribles que somos, ¿no? Qué tremendo.
Y eso que hemos visto su amor, sus misericordias, y nos ponemos a pelear con Dios, ¿no? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que, si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, lo mostró para que los vasos de misericordia, y sigue hablando, y es un texto hermoso que usted puede leer. ¿Le vamos a decir nosotros al alfarero cómo lo tiene que hacer? Yo quiero que esa llama se siga encendiendo. Debo reconocer su soberanía y tener un corazón agradecido. Amén. La adoración, el reconocer su soberanía, la gratitud y dijimos el servicio al Señor. Permítame ir cerrando con Primera de Reyes. Aquí hay una historia hermosa. Yo no creo que aquí, iglesia, no haya altares, no haya intimidad con Dios. Pero a veces puede estar desordenado ese altar. Puede haber algunas de estas tres cosas que no las hayamos tenido en cuenta. Puede haber algunas de las palabras que hemos escuchado estos domingos que han sido un palito, algo para sumar ahí en mi altar, parece que no lo haya tenido en cuenta. Cosas que el Espíritu Santo habló a mi vida y no lo llevé a la práctica. Puede ser que mi altar esté desordenado. Y para poder avanzar como nos alentó el pastor en esa oportunidad, necesitamos ordenar nuestro altar. Necesitamos tener ciertas cosas, ¿no?, que implica poder ordenar entonces este altar. Primera de Reyes, capítulo 18. Se estaba encontrando aquí capítulo 18, versículo 21, dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Comienza diciendo este texto que el Señor envía a Elías a una situación donde se encontraba Acab, lo manda a que vaya a Acab, pero dice que mientras él iba a encontrarse con Acab, que por supuesto vivía de una manera que a Dios le desagradaba, influenciaba en el pueblo, y había profetas que adoraban otros dioses. Es como para ponerlo a usted o recordarle la historia. Y dice que cuando él iba de camino se encuentra con su mayordomo, que se llamaba Abdías, y le pide que vaya al encuentro a Abdías, que vaya a buscar a Acab y que le diga que iban a tener este encuentro con Elías. Y este mayordomo no quería saber nada. Dice la Biblia que él era un hombre temeroso de Dios, pero sabía que si iba a ese encuentro lo iba a matar. Así que ahí hubo toda una situación donde él luego hizo lo que correspondía. Y ahí Elías confronta al pueblo: ¿vas a seguir a Dios o vas a seguir a los dioses de Baal? A veces estamos en el medio de situaciones y no nos definimos. Iglesia, quiero decirte algo con todo el amor del mundo, y me lo digo para mí también. Nadie nos obliga a seguir a Dios. Nadie te obliga a seguir a Dios.
Fue una decisión personal que un día tomamos. Nadie me obligó a mí a seguir a Cristo, tenía tan solo 18 años. Nadie me obligó, mis padres en ese momento no eran cristianos. Es más, me veían súper rara cuando yo comencé los caminos de Dios. Nadie te obligó, iglesia. ¿Hay algún adolescente aquí? Nadie te obliga a seguir a Dios, es una decisión personal. No, pero mi papá y mi mamá me traen. Pero va a llegar un momento donde vas a tener que tomar tus propias decisiones. Te vas a dar cuenta que nadie te obliga a seguir. ¿Hay algún joven acá? Ya hay jóvenes. Nadie te obliga a seguir a Dios. Nadie te obliga. Adultos, hombres, mujeres, nadie te obliga a seguir a Dios. Pero sí hay momentos que Dios quiere que nos podamos definir. ¿Para dónde quieres ir? ¿Para acá? Dice el Señor que si estamos tibios, ¿qué dice? Si no eres ni frío ni caliente, debemos definirnos, ¿verdad? Un consejo: corramos a Dios. No haga lo que yo hice en una oportunidad. Cuando Dios llegó a mi vida para que me defina, dije, yo no voy a poder seguir viviendo el Evangelio, así que me voy al mundo. No, busca ayuda. Si vos querés lo de Dios y hay cosas que no te salen, busca ayuda. Vas a tener un mentor, vas a tener un hermano que te va a acompañar. No salgas corriendo si querés, pero hay algo que no te sale. Si querés, pero hay pecados, hay situaciones que te sentís en este tiempo que es más fuerte que vos. Quédate tranquilo, te vamos a ayudar. Vas a tener ahí un hermano mayor que te va a estar acompañando y que te va a estar ayudando. Pero sí, no claudiques, sí, no sea un poquito para acá o un poquito para allá, porque nadie te obliga, ¿verdad? Dios está abierto y dice que Él va a entrar, a aquel que golpea, Dios va a abrir y Dios va a estar. ¿Amén? ¿Amén, iglesia? Muy bien. Dice el versículo 21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo, como les leí recién, claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de ellos. Y el pueblo no respondía palabra. Dice el versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. En otra versión dice que estaba desordenado. Y dice del versículo 36 al 40, dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas las cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno, y ellos lo prendieron. Bueno, Elías lo llevó al arroyo y desaparecieron, ¿sí? Póngase de pie, iglesia. Dice que el altar estaba abandonado, estaba desordenado, descuidado, en mal estado. Objetos que no debían estar o que estaban